Ya chequé. Entonces, hoy vamos a ver principalmente cuál es como la importancia que tienen también los volcanes en temas relacionados con la formación de yacimientos. Em, bueno, y también las particularidades que hay ahí de, este, de estas reacciones que tiene la estructura interna de la Tierra para liberar energía, entre otras cosas. Es donde se produce principalmente el volcanismo y la generación de volcanes. Bueno, van a ser en diferentes puntos de la corteza, eh, pero donde es más probable que se generen volcanes va a ser en zonas de subducción, ¿ya? Eso también lo vimos la semana antepasada, antes de la fiesta, que en zonas de subducción también vamos a tener mucho de creación de volcanes porque en ese punto, en un sector ya casi llegando prácticamente a lo que es el núcleo, el manto, perdón, el manto externo, va a haber, se va a fundir esta corteza oceánica y por lo tanto va a haber migración del magma hasta zonas superficiales, ¿ya? En ese caso vamos a tener que los volcanes pueden estar activos o pueden estar dormidos o comportarse de forma más pasiva. Entonces, en estos sectores, en esta zona de interacción de placas de subducción, principalmente vamos a ver mucha creación de volcanes, que es también lo que tenemos nosotros en nuestro país, ¿ya? Una zona de subducción bastante marcada y muchos volcanes asociados a esto. Eh, También se van a poder generar volcanes en zonas donde el magma va a ascender o se va a infiltrar por la corteza, ¿ya? Corteza oceánica en este caso, que van a ser las llamadas regiones calientes, que son las que a su vez dan por consecuencia la isla. ¿M? Muchas islas tienen asociadas también volcanes por esta migración del magma que se da en la corteza oceánica. Y entonces, estos puntos son más focalizados, no son tan comunes que se generen, ¿ya? Pero en este sector sí que la corteza continental, los volcanes van a ser eh, predominantes en tema de formación, ¿ya? Formación y en este caso migración del magma también, producto de la fundición de las placas de la corteza oceánica que se dan en esta zona de destrucción de placas, ¿no? Bordes destructivos se les conoce también. Em, ya, eso en cuanto a cómo lo vamos a ver en temas de formación, ¿ya? El, el volcán entonces va a tener algunas opciones de liberar su energía. Una puede ser a través de erupciones menores o más pasivas, ¿no? Liberación, escurrimiento de lava, y otras van a ser un poquito más eh, violentas, ¿no? Por así decirlo. ¿De qué va a depender? Bueno, básicamente de cuántos gases también se van a estar generando en las cámaras, ¿no? En las cámaras magmáticas donde va a estar como la acumulación ahí de magma y gases que podrían estarse generando por la interacción también de fluidos que pueden haber bajo la superficie, ¿no? En algún sector de la corteza. Eh, entonces vamos a ver que eh, en ese caso, cuando haya mucha acumulación de gases, ¿no? Las erupciones van a ser más violentas. Y bueno, asociado a esto también vamos a tener proyección del material piroclástico bastante más alejado, unos conos que se van a generar acá, estas fumarolas que van a ascender y van a ocupar
una superficie mucho más amplia que la otra, y básicamente nos van a estar como dando o generando una nueva capa en el volcán, sino que principalmente van a liberar este material a la atmósfera, ¿ya? Van a liberar miles y millones de metros cúbicos de material a la atmósfera, ¿no? O sea, no se va a ir depositando ni formando nueva corteza en el cráter. En el caso de que fuera esta erupción violenta, ya que es la que nosotros encontramos por sobre todo acá en nuestro país. Entonces esa imagen que está ahí tiene relación con eso. Y me parece que esa imagen corresponde a la erupción del Chaitén. Entonces, ¿cómo se caracterizan las erupciones que tenemos acá en nuestra zona, en nuestro país? Se van a estar destacando por esto, porque va a haber mucha liberación de energía cuando se produzca la erupción. Y esa misma liberación de energía también produce estos rayos que se ven eh, asociados a la liberación de partículas. Y entonces se van a generar estas fumarolas, estos conos sobre la atmósfera que van a ser peligrosos, ¿ya? Van a ser bastante peligrosos. Entonces el otro tipo de erupción que hay son como las hawaianas, ¿m? Donde vemos que la lava escurre y es muy difícil encontrar que salgan fragmentos volando lejos. Muy difícil encontrar eso. Entonces ahí la lava escurre y se va enfriando hasta que llega un momento en que deja de moverse. Eh, entonces, ¿por qué les digo que este tipo de erupción es peligrosa y hay que tener ojo con ella? Es porque estos conos que están acá, ahí, dependiendo las presiones con las que se encuentran, presiones atmosféricas, pueden bajar de forma violenta y pueden arrasar con todo a su paso. ¿Ya? Porque tienen velocidades que pueden alcanzar 700 kilómetros por hora y las temperaturas que hay acá son de alrededor de 600, 700 grados Celsius. O sea, eh, nada puede resistir algo así, ¿ya? O sea, nada puede quedar vivo después de encontrarse con, estas, con estas condiciones de material. A pesar de que está en la atmósfera, sigue manteniendo ese calor eh, tan alto. Bueno, gracias a Dios no se da mucho que esta fumarola o este cono baje, ¿ya? Pero cuando baja genera catástrofes que, donde arrasa con todo a su paso, ¿ya? Lo quema todo, o sea, prácticamente no queda nada con vida, eh, en un radio de varios kilómetros cuadrados. Por lo mismo, cuando hay una erupción volcánica, se opta por evacuar una región que son varios kilómetros a la redonda. ¿Ya? No es porque ese material pueda afectar la zona, sino que es porque ese cono en algún momento puede bajar y puede generar una catástrofe de proporciones. Entonces estas erupciones también van a traer efectos asociados a la migración de la ceniza. ¿Mm? La ceniza también, todo ese material o esa roca fundida que va a estar saliendo de los volcanes se va a liberar a la atmósfera. Como generalmente pasa, no baja este cono, entonces sigue su expansión y puede llegar a otros países o hasta otros continentes, ¿ya? Su expansión. En ese caso, cuando esta ceniza se acumula en algunos sectores, eso afecta la ecología, el medio ambiente del lugar y por lo tanto ahí ya se estima que por alrededor de unos 50 años más o menos ese sector se va a ver afectado y no va a crecer vegetación porque va a estar tapado con ceniza, las aguas se van a contaminar también, ¿ya? Pero al final de cuentas la naturaleza va a tomar su curso y después de unos 40 o 50 años va a volver a florecer todo y va a retornar ahí el paisajismo y todo lo que había antes, ¿ya? Bueno, en Chaitén y sectores cercanos a Chaitén, donde se acumuló mucha ceniza,
Bueno, también Argentina llegó para allá también una alta acumulación de este material. Están sufriendo los efectos todavía, ¿ya? Hay zonas que se ven como aisladas y que ven imposibilidad de ejercer las actividades que estaban acostumbrados, como la ganadería, ¿ya? Así como hay otros sectores que no se vieron tan afectados y que sí pueden seguir trabajando como lo hacían antes, ¿ya? Pero en general, estos, estos acontecimientos son necesarios, son parte de la naturaleza y los volcanes eh, son súper importantes en temas relacionados con la formación de yacimientos. Entonces ahora vamos a ver qué es la morfoestructura que está relacionada con eh, lo que tenemos en nuestro país en referencia a un perfil, ¿ya? Un perfil geográfico de las zonas más bajas y más altas por cada región, ¿ya? En la zona central vamos a tener esta estructura, ¿m? Donde vamos a encontrar fosas oceánicas. Vamos a ir desde el océano, desde oeste a este, ¿ya? En ese plano. Vamos a tener fosa oceánica, plataforma continental, cordillera a la costa, o sea, es todo el sector que encontramos en este tramo, ¿m? Lo que está definido aquí, fosa, ¿m? Plataforma continental y cordillera a la costa. Después nos vamos a encontrar con un sector relativamente amplio que va a corresponder a la depresión intermedia, ¿ya? Y en este sector, entonces ahí encontramos lo que es la cuenca de Santiago, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza esta zona? Bueno, que es como la capital de Chile, pero además de eso tiene otras particularidades como, por ejemplo, los cerros islas, ¿ya? En Santiago, principalmente, tenemos muchos cerros islas, como el Santa Lucía, como también San Cristóbal, como el Cerro Renca, como el Cerro Chena, ¿ya? Hay variados tipos de cerro isla que van a estar dándole como su aspecto pintoresco en la ciudad, ¿ya? Su área verde, vegetación, atractivos turísticos, etcétera, etcétera. Eso, la particularidad que tiene es que se encuentran como dentro de comunas que son bien pobladas. Además de eso, vamos a tener una gran acumulación de sedimentos, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Que estos sedimentos van a dar condiciones bien extremas con respecto a la infraestructura, en algunos casos de viviendas que se encuentren en sectores donde va a pasar la falla de San Ramón, por ejemplo. ¿Mm? Ahí estos sedimentos van a estar como afectando negativamente las construcciones que se hicieron sobre esa falla, ¿ya? Porque los sedimentos tienen la tendencia a multiplicar el, el movimiento, ¿no? Entonces va a haber como un efecto rebote en ese caso y vamos a tener que zonas que esperemos que no se dé, pero bueno, los expertos dicen que va a pasar en algún momento, pero si se activa la falla, todo el sector de La Reina, Peñalolén, parte de la Florida también se va a ver afectado por ese movimiento y que va a coincidir también con que están construidos sobre muchos sedimentos, ¿ya? En ese sector. En la falla también se rellenó, entre comillas, con muchos sedimentos. Eso es la depresión intermedia. Después vamos a encontrar lo que es la cordillera de los Andes, donde vamos a tener también los puntos más altos geográficamente hablando, con respecto al nivel del mar. Entonces aquí hay otro perfil donde tenemos altura geográfica. Viña está al nivel del mar, entonces cero de altura geográfica.
planicies litorales se van a encontrar aproximadamente 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Cordillera La Costa a unos 1800 metros. La depresión intermedia, todo lo que es la capital o la ciudad de Santiago, va a estar a unos 900, 950 metros sobre el nivel del mar. Y la cordillera de los Andes ya va a tener zonas que van a superar gran parte de ellas los 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Eso con respecto a la zona centro. ¿Ya? Pero como Chile no es Santiago, también tenemos algunas alturas geográficas bien importantes en el norte de Chile, ya sobre todo en el norte grande. Vamos a encontrar que muchos volcanes están marcando como las zonas más altas, geográficamente hablando, con respecto a las alturas que en muchos casos superan los 5000 metros. ¿Ya? Vimos que en la zona central la cordillera alcanzaba unos 4000, 4500 metros, pero en el norte se va a elevar hasta 6000, 6700, 6800 metros en algunos casos. ¿Ya? Entonces, esos van a ser zonas que van a ser parte al mismo tiempo de la altura geográfica más alta que podemos encontrar en el continente, ¿ya? Casi a 7000 metros de altura. Entonces vamos a ver ahora región por región cuáles son los puntos más altos. Entonces tenemos que la primera va a ser el volcán Parinacota. Y en la segunda, el Yuya-y-Yaco, ¿ya? Con 6342 y 6739 metros cada uno, ya que le corresponde a cada uno. En general, en la segunda región vamos a tener muchos puntos que van a estar cercanos a 6000 metros de altura, ¿ya? Entonces, los volcanes ahí como que van a estar marcando presencia cuando de altura geográfica estemos también hablando, en este caso. Y además de las otras importancias que tienen la generación de yacimientos. En la tercera región, volcán Ojos del Salado va a alcanzar 6893 metros. Ese sí que está ahí bordeando los 7000. También el Cerro Incahuasi va a alcanzar alturas considerables y Cerro Tres Cruces con 6620 y 6753 metros respectivamente. Pero lo importante acá es que la tercera región se va a encontrar el punto más alto de los Andes chilenos, que es el volcán Ojos del Salado. En cuarta región tenemos Cerro Olivares y Las Tórtolas, que también sobrepasan los 6000 metros con referencia al nivel del mar. ¿Ya? Tenemos puntos muy altos y que de cierta forma van a dar condiciones bien extremas ahí para las personas que quieran hacer alpinismo o algún tipo de deporte y se acerquen a esa zona, lo van a estar sintiendo. Y también para los que trabajen en zonas cercanas y que por lo tanto van a estar a alturas geográficas también elevadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo esto va a traer consecuencias al cuerpo. Se estima que sobre 2400 metros, con referencia al nivel del mar, el cuerpo ya comienza a sentirse incómodo y comienza a sentir algún tipo de alteración en su funcionamiento. Entonces aquí vamos a tener tres tipos de exposición. Una va a ser aguda, que es cuando uno se encuentra como de choque con estas condiciones atmosféricas de altura geográfica, que es propia de escaladores, esquiadores, también los transportistas, los que trabajan sobre todo llevando a los mineros, suben y bajan todos los días, ellos van a tener una exposición aguda en muchos casos. También eso le pasa a los futbolistas cuando
van a enfrentar a equipos que están ahí sobre 3.000 metros de altura en los estadios, también se ven afectados o expuestos a este tipo de exposición. ¿Mm? Vamos a tener una exposición permanente cuando veamos que hay pueblos que se están generando en esta zona o son pueblos originarios, ¿ya? O residentes que ya llevan bastante tiempo ahí haciendo patria en estos sectores, ¿ya? Ellos con esta exposición permanente entonces van a poder tener mayor capacidad de enfrentar estas condiciones extremas y por lo tanto el cuerpo como que se va a acostumbrar, ¿no? Se va a acostumbrar a estas condiciones. Eh, y la última exposición que vamos a ver cuando el cuerpo se enfrente a alturas sobre 2.400 metros va a ser una intermitente, ya que esta es propia de los mineros o de todos los que estén trabajando relacionados con temas de faenas mineras o minería. Eh, Porque acá se dan ciclos dependiendo del turno, por supuesto, de 7 por 7, 14 por 14, eh, 10 por 20, no, 20 por 10, perdón, 20 por 10, y así, ¿m? O 4 por 3 también hay uno. Entonces, esta exposición intermitente va a dar por consecuencia eh, que cuando uno se está acostumbrando ya a ese tipo de condiciones, tiene que bajar, después tiene que acostumbrar el cuerpo a estar a una altura bastante cercana al nivel del mar, después vuelta a la altura sobre 2.000 o 3.000 metros y así. ¿Ya? Esto, bueno, trae consecuencias a unos más que otros, la susceptibilidad individual aquí igual importa eh, qué tanto uno se ha cuidado antes también, si hay problemas cardíacos, eh, algún tipo ahí de problema de presión, bueno, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en general se estima que uno con 3 o 4 días debería ya tener cierto control o estabilidad al respecto, ¿ya? O sea, si uno pasa 3 o 4 días en estas condiciones y se sobrepone a la puna, eh, uno como que ya tiene el pase libre para seguir trabajando. Si no, probablemente le van a buscar otro puesto en otro sector o en otra faena que no presente estas condiciones tan extremas, ¿ya? Hay muchos que se han visto enfrentados a esta dura decisión de tener que trabajar en faenas que están a un nivel de altura menor. Entonces, en términos de definiciones, vamos a hablar de mediana altura cuando nos encontremos entre 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Se presentan algunas dificultades, pero no son mayores, se sobreponen o se pueden sobrellevar en el mismo día, dentro del mismo día, ¿ya? Uno se tiende a acostumbrar en esta exposición aguda que uno podría tener, pero siempre y cuando no se sobrepasen los 3.000 metros con referencia al mar. Eh, Vamos a tener una altura considerable cuando estemos de 3.000 a 5.000 metros. Ya acá se está hablando de un ambiente altamente hostil. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a costar respirar, nos va a doler la cabeza, el cuerpo se va a hinchar. eh, Van a ser muchas las consecuencias negativas que vamos a estar evidenciando en esas condiciones de altura geográfica y nos va a costar, ¿ya? Nos va a costar por lo menos 4 días acostumbrarnos a esas condiciones y si no nos acostumbramos, bueno, vamos a tener que buscar otro sector donde podamos efectuar un tipo de trabajo más de oficina quizás, ya en sectores más cercanos a la ciudad.
y ya cuando sobrepasamos los 5.000 metros de altura geográfica, en teoría, una persona no se podría adaptar a esas condiciones, ¿ya? Si hay casos en donde incluso han habido faenas mineras que han estado emplazadas a más de 5.000 metros de altura, eh, y bueno, por cualquier tipo de circunstancia, los mineros tuvieron que acostumbrarse igual y adaptarse a esas circunstancias, pero eh, teóricamente o desde el punto de vista de la salud, uno no se podría adaptar a esas condiciones de trabajo, ¿ya? Son demasiado extremas, entonces más de alguna consecuencia nos puede traer. Eh, las faenas más populares o que mayor productividad tienen, gran parte de ellas se encuentran sobre 3.000 metros con referencia al nivel del mar, ¿ya? Bueno, de las que tienen menor altura, vamos a encontrar a Chucky y a Escondida, con 3.100 y 2.870 metros, que le corresponde a cada una. En la zona central, bueno, las dos anteriores están en la segunda región, ¿m? Chucky y Escondida. Los bronces, por su parte, va a estar en la región metropolitana, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eh, Hasta ahí podríamos decir que uno ya se puede adaptar a esas condiciones de trabajo sin grandes consecuencias, ¿no? O sin grandes dificultades. Eh, pero ya sobrepasando los 4.000 metros, ya que es el caso de Quebrada Blanca, Coyahuasi y otras más, nos vamos a ver complicados al, eh, al tener que trabajar bajo estas condiciones de altura geográfica. Ya que lo que pasa es que en la altura geográfica, eh, el cuerpo, al haber menor presión atmosférica, el cuerpo tiende a expandirse. Entonces, eh, hay un tema de que el cuerpo no está acostumbrado a estar en esas condiciones. Entonces busca acomodarse y en esa búsqueda también se van generando lo que son las punas. Ya hay un tema de presión arterial también que influye mucho y que puede generar problemas coronarios en algunos casos, arritmias cardíacas, eh, pro- diversos problemas, ¿ya? Se pueden dar en condiciones sobre 4.000 metros de altura. En términos generales, la faena que está en operación a la mayor altura en la actualidad es Caserones, ya con 4.600 metros sobre el nivel del mar. Como les dije antes, han habido otras faenas que han estado sobre 5.000 metros, como es Pascualama, ¿m? Pero ya no está en operación, ¿ya? O sea, se alcanzaron a hacer algunos desarrollos ahí, pero el proyecto no dio mucho fruto y se tuvo que paralizar. Entonces, eh, pero aún así hubo gente trabajando a ese nivel de altura, ¿m? Que teóricamente y desde el punto de vista de la salud no debería alguien estar expuesto a esas condiciones. Bueno, a menos que sea un deportista extremo o un alpinista destacado, ¿ya? Algo así, pero no trabajadores eh, del rubro minero o de otro rubro, ¿m? No deberían estar expuestos a esas condiciones. ¿Qué puede originar el estar mucho tiempo en estos lugares? Bueno, ya sea poco o mucho, ¿ya? Porque sabemos que la exposición aguda también genera problemas, alteraciones cardíacas. Esto de la deficiencia de oxígeno tiene relación con que como hay menor presión atmosférica, también un porcentaje de oxígeno va a ser menor, o sea, va a tener la tendencia a disminuir el nivel de oxígeno. Entonces, por ese lado, vamos a tener que estas alteraciones cardíacas por la deficiencia de oxígeno se van a dar sobre 4.000 metros porque ahí ya el nivel de oxígeno comienza a ser peligroso en términos
necesidades para que el cuerpo funcione, ¿no? Descenso de temperatura, o sea, va a haber un aumento considerable del frío, va a afectar el sueño también, la altura. Por supuesto, vamos a tener mayor exposición a rayos ultravioleta. Eh, Estos aislamientos, también el estar trabajando en estas condiciones, a muchos les genera depresión, ¿cierto? El estar alejado de su familia tanto tiempo, eh, o ya el hecho de estar lejos de la ciudad, pues, tan como aislados, en pleno desierto, ¿no? Genera en algunos casos depresión. Esto es más para los metalúrgicos, eh, metales pesados y procesos productivos de conminución pueden provocar también eh, problemas respiratorios en algunos casos, eh, jornadas excepcionales de trabajo y poco descanso. Es una tónica en minería, ¿ya? Eh, bueno, sumado a esto que los turnos son largos en cantidad de días, así como de 7 días seguidos o 10 días seguidos, 15. A eso hay que sumarle también que los turnos muchas veces se salen de lo que dicen ser, ¿ya? Que a veces dicen que son turnos de 9 horas y se transforman en 12 horas y otras veces se transforman en 13, 14 o 15 o 16 horas. Todo depende de los problemas que se tengan que solucionar dentro del día, ¿no? Así que ahí vamos a tener ese factor también a considerar. Al final como que el cuerpo no se alcanza a recuperar o a renovar para el día siguiente, entonces hay una acumulación de cansancio, se generan las fatigas y todo eso da como resultado que el sueño se ve afectado, también temas psicológicos como depresión, ¿no? La acumulación de trabajo y cansancio también es un factor bien importante en términos de estas enfermedades, ¿ya? Y el uso de fármacos para reducir los efectos naturales de la altura también se usa en algunos casos, por supuesto, fármacos que tienen que estar autorizados por el Ministerio de Salud, ¿ya? No vayan a pensar en otros tipos de agentes o de sustancias, ¿no? Que no están permitidas, ya que también se pueden usar, pero en este caso se puede, pero no se debe, ¿no? De los metales más populares que tenemos acá en Chile, bueno, el cobre, por supuesto que es el que se desmarca de los otros por un tema de cantidad principalmente, ¿ya? El cobre en cuanto a cantidad explotada, acá en Chile se produce, bueno, aproximadamente un 30% del cobre a nivel mundial, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra en la lista de los metales más presentes en la corteza terrestre? En el lugar 25. Molibdeno, que está bien asociado a lo que es el cobre, el mineral de cobre, se considera también como un subproducto del cobre, va a estar en el lugar 56 de minerales abundantes en la corteza terrestre, la plata en el 66 y el oro en el 75. ¿Ya? El oro es uno de los minerales que menos hay en la corteza, o sea, y que cuesta más encontrarlo, ya por lo mismo. Eh, bueno, el precio, podríamos decir que también acá la oferta y la demanda es recíproca, ¿no? O sea, en el caso del oro, vamos a tener más demanda que oferta, eh, y eso va a hacer aumentar su valor, ¿ya? También las propiedades de cada uno de estos metales lo hace particular, eh, y hace que también tengan su superciclo ahí en algún momento y se disparen, ¿ya? Como le pasó al cobre este año con sobre 4,3 dólares la libra. Eh, ya, todo va a depender de las condiciones también del mercado, condiciones a veces hasta políticas van a influir ahí en el valor que van a tener los metales. Eh,
¿Ya? Entonces ahora vamos a ver unos conceptos básicos que vamos a necesitar eh, para poder seguir avanzando con el curso, ¿ya? Yo sé que ustedes los manejan a la perfección, así como nivel RAE, cada uno de estos conceptos básicos, ¿ya? Así que, bueno, en algunos casos les voy a preguntar, en otros no. En- por ejemplo, la ley media, ¿cómo la definirían ustedes? Ese concepto. ¿Cómo pueden definir la ley media? Guardando silencio, así la pueden definir. Por ejemplo, la ley media importa en términos de explotación del yacimiento o no importa mucho en términos mineros. ¿Es importante la ley media o es más importante en términos metalúrgicos? ¿Qué creen ustedes? Es necesario porque, a ver, es que sé lo que es, pero no sé cómo decirlo. Es la concentración que tienes para poder saber si puede ser explotable o no. Sí, sí, algo así, sí. Se entiende la idea. Eh, ya miren, vamos a ver que con respecto a la ley, vamos a encontrar distintas leyes en, en temas de procesos mineros, eh, que tienen que ver con la toma de decisiones también del negocio, y otras más con términos relacionados con la planta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de todas las leyes que tenemos acá, ¿cuáles creen ustedes que van a tener más influencia con lo que se va a hacer en la planta que con lo que se va a hacer en la mina? ¿Mm? ¿Cuál es la ley de la planta en este caso? ¿Será la ley media, la ley crítica, ¿Mm? la ley de cabeza, la ley de corte? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? ¿La que le importa a la planta de procesamiento? La ley de corte, ¿o no? Sí, miren, la ley de corte como que le interesa a la planta, a la mina y a la planta, a los dos. Pero hay una que le interesa como exclusivamente a la planta, ¿sí? Alguna de esas leyes. ¿Cuál creen ustedes La que puede ley, ser? ¿La ley a secas? ¿O será la ley de corte crítica? Bueno, la ley de corte crítica ya la dijeron. Eh, ¿O será la ley de cabeza? ¿Ya? Bueno, yo pensé que igual manejaban más los conceptos que están acá, pero igual los vamos a ver, ¿ya? Los vamos a profe, definir. ¿Sí? disculpe, ¿cuál había sido la pregunta que dijo? Eh, ¿Cuál es la ley que tiene mayor influencia en los procesamientos de la planta? ¿Mm? ¿Cuál de todas esas leyes? Es con la que la planta trabaja, en pocas palabras. Con la ley media, la ley de corte crítica, ley de corte marginal, La con la ley ley de media. cabeza. La media. No, no es la ley media, ¿ya? Pero bueno, igual se La de parece. cabeza. ¿Mm? La ley de cabeza. Sí, ahí la dijeron, ¿ya? La habían dicho todas menos esa. La ley de cabeza. Con esa trabaja la planta. Ya miren, ahora vamos a ver las definiciones eh, bueno, algunas leyes se utilizan para tomar decisiones en temas por ejemplo, de inversión,
¿ya? Si conviene o no seguir con el negocio, o se para, o se llega hasta ahí. Y otras que tienen que ver con promedios, ¿ya? Promedios, en algunos casos aritméticos, en otros promedios relacionados con mezclas. Hay una ley, por ejemplo, que se obtiene de lo que tenemos de reserva in situ en el yacimiento, ¿ya? Y otra que se obtiene a través de la mezcla de los fragmentos que llegan de la faena. ¿Ya? Entonces todo eso lo vamos a pasar a definir ahora. Eh, bueno, esto ya es como parte de la cultura general minera, lo que es una roca y un mineral, ya ambos tienen que ser sólidos, tienen que ser naturales e inorgánicos. Una roca puede estar compuesta por una o más especies minerales, eh, generalmente por más de una especie mineral. En el caso del mineral, tiene que poseer tanto una composición química como una estructura cristalina bien definida, ¿ya? Eso es lo otro que hace especial al mineral frente a otras materias primas. La ganga, ¿cómo se va a definir? Como las especies minerales, bueno, puede ser una o pueden ser más de una, eh, a partir de las cuales no vamos a obtener ningún beneficio económico. Entonces, a veces uno piensa que la ganga eh, va a ser la parte no metal del yacimiento. ¿Ya? Todos los minerales no metálicos que vamos a estar explotando van a ser considerados ganga. Y no es así, ¿ya? En algunos casos, los minerales metálicos también pueden ser considerados como ganga, ¿ya? Así que con eso hay que tener ojo igual. Eh, en, ¿En qué va a tener influencia lo que es la ley en esto? Bueno, todo el mineral que sea metálico en este caso y que esté por debajo de la ley de corte crítica va a ser considerado una ganga. Ya, al final de cuentas, la ganga es como todo lo que se lleva al botadero de estéril. Ya, ahí está, bueno, puede haber material sin mineral, ya, como matriz rocosa, sin ningún tipo de mineral económico. Pueden haber minerales no metálicos y pueden haber minerales metálicos también de baja ley. Así que en términos de ganga, pueden ser muchos los tipos de minerales que vamos a encontrar ahí. La ley se va a definir como el porcentaje de mineral que va a estar presente en la roca. Y esta cantidad se puede expresar como porcentaje o proporción en cantidad de gramos o partículas por millones también, como es el caso del oro, ya que ahí se ve generalmente en gramos por tonelada o en partículas por millón, ¿ya? ppm. O en porcentaje, como son otros casos que tenemos en el caso del cobre, se ve en porcentaje, ¿ya? En el caso de la plata también lo vemos en gramos por tonelada. Así que va a depender del mineral básicamente cómo determinamos su ley. La ley media va a ser el promedio aritmético de las leyes que van a caracterizar el yacimiento, pero en este caso de la roca que se encuentra in situ en el yacimiento, ¿ya? De la que está ahí inamovible bajo la superficie, ¿ya? Ahí se va a sacar la ley media. O sea, la ley media se estima en base a, por ejemplo, los sondajes con recuperación de testigos. De ahí se hacen análisis y se determina cuál es la ley del sondaje y después eh, la ley que tienen los otros sondajes y se van haciendo como análisis para determinar la ley media del yacimiento eh, que va a corresponder a también la proyección que nosotros debemos hacer después en el negocio minero, ¿ya? Trabajando con una ley media. Bueno, hay algunos que hacen estudios de corto plazo, otros más de largo plazo, ¿ya? Pero siempre tiene que haber una ley media ahí asignada, ya sea al banco, a la fase de explotación, al yacimiento completo, a los caseros, sí, los caserones también podrían tener una ley, los macrobloques, ¿no? Podrían asignársele una ley media. Ya cualquier área de explotación puede tener una ley media.
partiendo desde un sondaje hasta pequeños bloques o macro bloques o fases completas de la explotación. La ley de corte entonces, la ley de corte marginal en este caso, va a ser con la cual no se obtiene beneficio, eh, beneficio para los dueños, pero sí un beneficio para lo que va a ser el negocio, ¿ya? Vamos a ver que también hay no solo beneficios económicos que yo puedo adquirir, sino que otro tipo de beneficios al tener una faena funcionando. Con la ley de corte crítica, lo que obtenemos acá es beneficio neto cero. ¿Ya qué quiere decir esto? Que yo puedo mantener funcionando la faena, le puedo mantener los sueldos a mis trabajadores, puedo mantener también en funcionamiento la planta, pero no vamos a ver ninguna rentabilidad extra. O sea, no vamos a poder tener una caja chica, ni siquiera para poder comprar insumos o comprar maquinaria nueva, ¿ya? O sea, no vamos a tener eh, ningún dividendo de lo que vamos a estar haciendo, más que mantener la faena funcionando, ¿ya? Ni siquiera va a dar como para comprar maquinaria. Entonces, en ese caso, muchos optan por no trabajar cuando se llega a la ley de corte crítica en un yacimiento. Y la ley de cabeza es la que está directamente relacionada con la planta. En este caso, la planta lo que hace es hacer mezcla con el mineral para tomar una ley como referencia, ¿ya? Son bien parecidas a la ley media de la mina, ¿m? Pero ¿qué pasa? Que la ley media de la mina no se puede variar, ¿ya? No se pueden hacer combinaciones ni mezclas para variarla porque es lo que hay. La ley de cabeza sí se puede variar, ¿ya? Se puede aumentar, se puede disminuir en cuanto al porcentaje del metal que se va a estar procesando. Y eso, todo eso se hace a través de las mezclas y también con la ley que la planta decidió trabajar. Esa va a ser como la ley de cabeza, ¿ya? Que puede ser incluso igual a la ley media del yacimiento o la ley media minera. Pero en algunos casos se opta por aumentar o disminuir ese valor dependiendo de también el valor que tenga el metal en ese momento, ¿ya? También depende mucho de eso. La calidad se va a definir como la cantidad de mineral no metálico que va a estar formando parte de la roca, ¿ya? En este caso también podríamos agregar ahí lo que va a ser la matriz rocosa en términos de calidad. La mena, por su parte, va a ser el mineral que vamos a estar vendiendo, ¿ya? Del cual vamos a sacar un mayor interés y una mayor rentabilidad económica al momento de generar su venta. Entonces, la mena van a ser todo, considerados todos los minerales metálicos, en este caso, que van a superar la ley de corte crítica, ¿m? O que sean parte o estén muy cerca de ser iguales o en algunos casos superiores a la ley media del yacimiento también. Entonces uno siempre tiene como la tendencia a dar ejemplos de mena, de minerales metálicos y de los más preciosos también. Ya el oro, la plata, bueno, en algunos casos el cobre también. Eh, pero puede ser el hierro, podría ser también, pueden haber menas de cuarzo, por ejemplo. ¿M? Si yo destino mi explotación a un yacimiento no metálico de rocas ornamentales, podría ser mi mena al cuarzo, ¿m? O podría ser la caliza también, o el mármol, ¿m? El mármol. Eh, Así que al final de cuentas la mena no siempre va a ser minerales metálicos de alto valor económico, sino que va a depender mucho de cómo yo quiera trabajar con ese mineral y qué provecho le voy a sacar, ¿ya?
Así que no necesariamente son minerales metálicos, las menas. ¿Cuál es la diferencia entre un yacimiento geológico y uno minero? Bueno, básicamente va a ser eh, como la cantidad de mineral que va a estar presente y también la referencia geográfica que va a tener con respecto a la superficie, ¿ya? Eso van a ser como dos variables que van a determinar que un yacimiento se mantenga como geológico o que pase a ser parte de un yacimiento minero, ¿ya? En este caso, el yacimiento geológico va a tener una concentración anómala de minerales, ¿ya? O sea, van a haber muchos más que en el resto de la corteza, eh, pero se tienen que dar las condiciones también de que estén en una cantidad considerable para ser explotados y que las condiciones de trabajo sean las ideales para poder ejecutar estas obras. En el caso del yacimiento minero, ¿cuál es la diferencia con el geológico? Es que tenemos la certeza de que hay una cantidad que puede ser explotada, una cantidad de mineral que puede ser explotada porque hicimos sondajes exploratorios, por ejemplo, y determinaron que tenía una ley media considerablemente alta, y también porque la profundidad a la que está emplazado el yacimiento no es tan alta, ¿ya? O sea, está relativamente cerca de la superficie. Entonces, una explotación a cielo abierto sería como una buena alternativa en ese caso, ¿ya? Lo otro es que analicemos el poder efectuar una explotación subterránea, ¿ya? Que se den esas condiciones. Al final de cuentas, el yacimiento minero se va a considerar así cuando nosotros, ya haciendo el estudio de prefactibilidad, lleguemos a tomar la decisión de que sumando y restando, ¿ya? Tanto la inversión como los créditos que va a traer esta explotación, vamos a sacar un saldo positivo, ¿ya? En ese caso, con toda la información que está disponible, vamos a poder tomar la decisión y transformar este yacimiento geológico en uno minero. ¿Cómo se hace eso? Realizando métodos mineros para la extracción, ¿ya? La perforación, la dronadura, el carguillo, transporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso tiene que estar ahí asociado para que pueda dar los mejores resultados posibles. En el caso de los beneficios que podemos obtener de un yacimiento, vamos a tener tres principalmente. El primero, que es quizás el que más le interesa a los inversionistas, es el económico, ¿ya? ¿Cuánto provecho le podemos sacar a la venta de este mineral? ¿Ya? Eso es lo que se preguntan muchos inversionistas al momento de poner las lucas ahí para que el negocio comience a andar. Pero también podemos tener beneficios sociales, ¿ya? También se pueden dar beneficios sociales, sobre todo cuando hay conflictos ahí que están impidiendo la explotación del yacimiento, ¿ya? Ahí siempre se sacan o se tiran ahí a la mesa todos los beneficios sociales que trae esta explotación en la zona. Bueno, ahí les dicen también a las personas que viven cerca del sector que los primeros y mejores empleos van a ser para ellos, que sus hijos tienen la educación asegurada, que también van a crear parques, canchas, que va a ser todo bonito. ¿M? Y bueno, de cierta forma cumplen con su palabra, ¿ya? Porque se genera más empleo, se les da prioridad a la gente que vive en la zona, la educación de los hijos también está asegurada, se crean muchos parques, eh, canchas también, bueno, de todo tipo de entretenciones ahí, dando como resultado que se pueda explotar el yacimiento. O sea, al final como que todos ganan menos el medio ambiente, ¿m? Pero nosotros como personas sí ganamos. Eh, Ahí los que sufren son los animalitos, los ecosistemas que están involucrados y que se ven afectados en su curso normal
antes de la explotación, ¿ya? Porque contaminación siempre va a haber. El tema es que eh, es prácticamente imposible controlar la contaminación, ¿ya? Siempre se va a escapar por alguna parte. Pero bueno, ya ese es otro tema. Y un beneficio estratégico, ¿cómo lo podemos tomar en ese caso para ejercer soberanía? ¿Ya? Podríamos decir que es un beneficio político en este caso. Se establecen entonces yacimientos que quizás pueden estar funcionando cercano a la ley de corte crítica, pero se mantienen ahí por un tema de soberanía, ¿ya? Para marcar presencia en ese sector, sobre todo en zonas que son como limítrofes con otros países, pues, ya en la primera región, en la última región del sur también, eh, en zonas que siempre han estado ahí en conflicto, sobre todo en el norte nosotros, ¿cierto? Ahí tenemos hartos problemas con los vecinos, entonces nos aseguramos poniendo hartas faenas, marcando soberanía. Bueno, además de toda la soberanía militar que hay, que otro tipo de soberanía, ¿cierto? Pero con estos yacimientos también estamos haciendo patria. Eh, y bueno, en algunos casos también han sido causantes de conflictos bélicos entre los países. ¿Ya? El mismo hecho de la guerra del Pacífico se dio porque se estaba ahí en cuestión eh, parte del territorio del Salitre. ¿M? La zona más próspera de Salitre estaba ahí en conflicto, eh, o sea, de ahí partió todo, lo que es la guerra del Pacífico. ¿Ya? Entonces, después de eso, nuestro país siguió explotando yacimientos en esa zona y más al norte para ir marcando más soberanía también. Eh, y de esa forma también favorece temas económicos y sociales, ¿ya? No solo políticos por ese lado. Esos son los tres tipos de beneficios que podemos encontrar al explotar un yacimiento minero en este caso, ¿ya? Porque el geológico nos trae muchos beneficios eh, desde el punto de vista económico, social y estratégico. Eh, ya chiquillo, le iba a comentar que necesito que hagan los grupos porque, bueno, no sé si sabían, pero tienen una evaluación que tiene relación con métodos de exploración o de prospección geofísicos y geoquímicos, ¿ya? Entonces, eh, me tienen que decir los integrantes del grupo para poder agregarlo aquí, asignarle uno de estos métodos para que los puedan estudiar y realizar una presentación eh, que igual está relativamente pronto de ser. A ver, me parece que es, bueno, debería ser como la tercera semana de octubre aproximadamente, ¿ya? Entonces le están quedando como unos 20 días para poder desarrollar el trabajo. Entonces necesito que vayan creando los grupos y que me los vayan diciendo para yo poder asignarle un tema, cosa que así no se repitan también, ¿ya? Pero estos son métodos de prospección o exploración geoquímica y geofísica, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar viendo en la primera evaluación de la primera unidad va a tener relación con esto. Después la otra van a ser las clases que hemos visto, que van a ser aproximadamente 7 hasta ese momento. Y con esas vamos a hacer la segunda evaluación de la primera unidad, ya que la primera unidad son 2 evaluaciones, la segunda unidad también son 2 evaluaciones y la tercera es una evaluación. Entonces así lo vamos a distribuir. Bueno, las fechas ya están ahí disponibles para que las puedan ver. Eh, Así que ya mañana yo espero que me den los grupos con los que van a trabajar. La idea es que sean integrantes de 3 o 4 integrantes por grupo, ¿ya? Bueno, parece que ya hay un grupo que se creó, ¿ya? Entonces lo vamos a ir agregando al tiro. No sé si alguien más tiene su grupo ya listo.
¿Cuál de los temas quieren Profe, trabajar? Sísmico, radiométrico, eléctrico, profe, yo el muestreo suelo y planta, gravimétrico, muestreo roca o magnetométricos. Sísmico, profe. Sísmico. sísmico. Ya. Entonces aquí está Paula, Cristian y ¿quién más era? Era uno más, ¿cierto? Elohim, profe. Elohim. Elohim. Ya. Ahí está entonces. Paula, Cristian y Elohim. Método sísmico. ¿Ya? Es un método geofísico. Y ahí mañana podemos, si gustan, me pueden dar ya los grupos definidos y vamos viendo los temas que también van a ir quedando eh, para que queden definidos ya mañana, porque o si no nos va a pillar el tiempo eh, y les va a quedar poco para poder ir trabajando, ¿ya? Así que yo espero que mañana ya tengan bien definido eso y ahí me dan los nombres y vemos los demás temas. ¿Vale, chiquillos? Entonces, sería todo por hoy.